Sean bienvenidos muchachos a la clase de microbiología, la quinta clase. Hoy vamos a ver los fundamentos de diagnósticos epidemiológicos y la profilaxis de esto. Esto quiere decir cuáles son las diferentes pruebas que se ocupan para saber el agente causal o el microorganismo que está afectando a nuestro cuerpo. Y en la parte de la epidemiología y la profilaxis es saber cuáles son las medidas preventivas o cuáles son los factores o mecanismos por los cuales una población puede estar afectada por un agente causal, una enfermedad, virus, etc. En la parte de diagnóstico de laboratorio de las enfermedades, esto es lo que nos ayuda a saber cuál es el agente biológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el agente causal que causa esta dicha enfermedad infecciosa? Es decir, que se puede contagiar, que se establece en el momento en el que se aísla lo otra vez doctor. No, ahí dejémoslo, después lo cortan. El diagnóstico de laboratorio de la enfermedad infecciosa, este nos va a ayudar a saber cuál es el agente etiológico. ¿Qué quiere decir etiológico? El agente causal, es decir, este agente, el que causa la enfermedad. Y la enfermedad infecciosa por lo general se tiende a transmitir. Eso siempre deben de tomarlo en cuenta. Infecciosa es igual a transmisión, que se establece del momento en el que se aísla y se identifica lo que es el agente causal. Pero todo esto lleva un proceso. Como primera parte tenemos la recolección y transporte de muestras. Esto es muy importante porque el laboratorio o la persona que lleve a cabo esta recolección de muestras tiene que dar ya sea las indicaciones primeramente o que lo haga de la manera más estéril posible. Es decir, de que la muestra que esa persona tome no se intente contaminar de otro agente al momento de que recolectan esta muestra. Podemos ver en la primera imagen superior a mi izquierda, están extrayendo una muestra de lo que es sangre. Todo esto lleva un proceso, ¿verdad? También como lo pudieron ver en la parte de TAP, en la parte del seminario, los que estuvieron presentes y los que lo vieron por las clases en línea, se pudo presenciar que se pone el torniquete, ¿verdad? Se limpia el área, se esteriliza con un algodón y un alcohol y se pone una bránula en ocasiones, o si no, simplemente una aguja de inyección y se extrae lo que es la sangre. Esto debe de hacerse con mucha medida, mucha precaución. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herida y que esa persona tiene una enfermedad infecciosa, al momento de que yo no tenga la protección adecuada, como los guantes que se deben de ocupar, yo puedo correr el riesgo de contraer esa infección de esa persona simplemente por el contacto de su sangre y una herida que yo ando. En la imagen siguiente que tiene en la parte inferior el número C es la recolección de muestra de orina. Esta imagen más que todo refleja en lo que es un bebé, ¿verdad? Que se ponen de pie, un poco en cuclillas y posteriormente se prepara el bebé y se tiene preparado lo que es la parte del recipiente en el que se va a recolectar la orina hasta que tenga la cantidad suficiente y posteriormente se pasa a lo que es la etiquetación, el nombre de la persona y la hora en que lo hizo. La hora en que lo hizo es muy importante. ¿Por qué? Porque se dice que la recolección de muestras no pueden pasar de más de 2 horas o de 3 horas después de que se recolectó para poder ser procesada. Esto es más fácil la recolección de muestras de orinas por parte de los hombres que por parte de las mujeres. Las mujeres, por lo general, como se puede ver en la imagen debajo de la que tiene el inferior de la C, en la inferior a mi derecha, la mujer por lo menos tiene que ir al baño y tiene que intentar, por así decirlo, orinar de pie o sentada, dependiendo de cómo ella se acomode, ¿verdad? Y tratando de que la parte de la orina caiga en el recipiente adecuado y tener la recolección que se necesita para esto. Pues posteriormente esto se cierra, se le pone la etiqueta, igual todas deben de tener etiqueta para no confundir los resultados ni dar falsos positivos o falsos negativos. Y muchas veces es necesario la repetición de estos exámenes. ¿Por qué? Por eso mismo, por los falsos positivos o falsos negativos. También pueden ver en las siguientes imágenes la recolección que se hace al momento de las heces, que en la primera imagen superior a mi izquierda ustedes pueden ver de que la persona que lo está llevando a cabo, ¿verdad? Esos dibujitos, y por así decirlo, tiene una pequeña espátula o paleta o en ocasiones hisopo
la persona está acostada boca abajo y se pasa a insertar, a poner un poco ya sea de vaselina o en ocasiones muchas veces de gel introducir lo que es la parte de la paleta o del hisopo y extraer un poco de lo que son las heces fecales en la región anal. En la siguiente imagen a la izquierda superior se puede observar, esta que ustedes logran ver acá, ya es la parte de la recolección que muchas veces se les dan a los pacientes, un recipiente en el cual ellos meten el excremento, las heces en eso y se lo dan al laboratorio que está a cargo, lo identifica. O también tenemos la otra manera que muestra esta, que se le da al paciente los famosos patos que son conocidos acá, o vacinillas como ustedes quieran llamarlo. Se le pida que haga la evacuación acá y posteriormente la persona que lo lleva a cargo lo retira y toma las muestras de eso y después eso se limpia. O si no, se le da este recipiente que es lo mismo y se manda al paciente al baño, entregando este recipiente con la parte de lo que es la secreción de la excreción. Tenemos también, todo esto es la parte de recolección de muestras que la persona o el paciente debe de llevar a cabo, ¿verdad? Esto tiene que dar dado por las instrucciones ya sea del laboratorio o del médico que lo realice. Pero también tenemos la observación ya microscópica, es decir, ya pasamos la recolección, ahora posteriormente nos vamos a ir a la parte microscópica, que es lo que vamos a ver en el microscopio. Valga la redundancia, requiere la utilización del microscopio, ¿verdad? Y puede realizarse en dos momentos, directamente en la muestra clínica o a partir de microorganismos obtenidos por cultivo. Aquí podemos ver una imagen en el que el fondo es oscuro y lo que podemos ver en imagen un fondo oscuro y lo que sobresale en esas pequeñas como luciernas, ustedes pueden ver acá las colorantes, todo esto y las etiquetas. Tenemos que esto es el treponema pallidum, es decir, una de las maneras de observación microscópica que se pueden ver. Pero también tenemos que mediante la observación del microscopio hay una que es directamente, es decir, examen al fresco. ¿Qué quiere decir esto? De que yo no voy a aplicar ninguna tinción ni nada, ningún tinte en lo que es mi recolección de las muestras y simplemente voy a verlo al natural, simplemente para verlo nada más. Si yo ya necesito confirmar o algo, entonces se lleva el proceso de la agregación de tinción dependiendo de la tintura china, etcétera. Y pueden observar en imagen que aquí, esto que señala son las levaduras. Las levaduras son parte de los hongos, ¿ves? Y estas pequeñitas cosas que ustedes miran acá, en forma cilíndrica, son las bacterias. Esta es una visión al fresco. Tenemos también que mediante una técnica denominada gota pendiente que se utiliza para observar la movilidad, es decir, cómo se mueven las bacterias dentro de esa pequeña muestra que se obtiene. Y las tinciones negativas, es decir, estas tinciones negativas se ocupa la tinta china. No son una verdadera tinción, pero se llaman así porque realmente se tiñe el fondo sobre lo que están los microorganismos, pareciendo microorganismos sin tiñir. Se emplea para ver la cápsula del microorganismo Pneumoniae y la neoforma en el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos la tinción negativa y ahí podemos ver las pequeñas cositas en forma cilíndrica que sobresalen en blanco, que ese es el Cryptococcus neoformans. Aquí tenemos otra imagen en que ustedes pueden ver la gota pendiente que se dijo que se pone el corte excavado, la muestra está en medio, de ahí ponemos una filmina, una lámina para que lo cubra, pero sin ahí antes poner la parte de la vaselina. Y aquí tenemos otra tinta china, tinta china en la que se puede observar que en este caso no es tan oscura, ¿verdad?, el fondo, pero eso no significa que no se puedan ver los microorganismos medio cilíndricos del Streptococcus pneumoniae. Tenemos las tinciones, tenemos que se pueden clasificar.
distinciones. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera clase, verdad, yo les puse cómo podrían diferenciar cuando es una gran positiva o una gran negativa por medio de los peptidoglucanos, verdad? Que una tiene un 90% y en cambio otra simplemente tiene el 10% de esto. Entonces remontemos esa parte de la clase y ahora la podemos incluir acá, que yo les dije que más adelante le vamos a ver. Bueno, ahora es el momento. Existen muchas y en general se pueden clasificar en simples y diferenciales, es decir, las simples que utilizan un solo colorante y las diferenciales que utilizan más de un colorante y que permiten la agrupación de las bacterias de acuerdo a su diferente afinidad tintorial. Tenemos que en la simple destaca el azul metileno, que por lo general son observaciones de levadura y protozoo intestinal, y en las diferenciales destacan la famosa tinción de Gram, que agrupa las bacterias en dos grandes bloques, la Gram positiva y la Gram negativa. Por lo general la Gram negativa son violetas, y la Seineusen, que se utilizan entre otros para la tinción de las micobacterias. Entonces acá podemos ver la Mycobacterium, ¿verdad?, de la tinción de Seineusen y la tinción Gram del Streptococcus pneumoniae. También tenemos las especiales, que son las tinciones fluorescentes, que estas nos hacen ver la tinción de los famosos flagelos, esporas, o esporos, etc. Entonces aquí tenemos de la Mycobacterium tuberculum la tinción fluorescente. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, los que son los pequeños flagelos que se logran ver, y los esporos, esos pequeños puntitos cilíndricos que ustedes pueden observar. Ahora, ¿cómo se observan las bacterias tras realizar una tinción de Gram? Esto puede valorarse en afinidad tintorial, en forma y en agrupaciones de las bacterias, porque muchas veces la bacteria no está sola, sino que al momento del microorganismo, tal vez ustedes alguna vez han visto una imagen y pueden ver de que estas están todas agrupadas, como los famosos racimos de uvas, como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que saber, a través de la tinción Gram hay una afinidad tintorial. Esta permite dividirse en la bacteria, es decir, la Gram positiva y la Gram negativa. Recordemos, igual que les dije anteriormente, la primera clase, la Gram positiva se tornan violetas y la Gram negativa se tornan rojas o como rosaditas, ¿verdad? ¿Por qué las Gram positivas se vuelven violetas? Porque retienen el colorante principal tras la decoloración con alcohol o alcohol acetón. Y las rojas, porque las Gram negativas pierden el colorante principal tras la decoloración, por lo que es necesario aplicar un colorante de contraste para poderlas visualizar. Porque si no, simplemente no se miran y no sabemos si es una Gram positiva o una Gram negativa. A diferencia de esta coloración, está basada en la diferencia estructural de la pared, como habíamos dicho, ¿verdad?, por el famoso peptidoglucano. Las Gram positivas retienen e impiden que salga del colorante. En las Gram negativas, el colorante retenido es con menos fuerza hacia el verde. ¿Por qué? Porque la misma capa de peptidoglucano, que se lo tenemos al 10% y en la Gram positiva lo tenemos al 90%, hace que el colorante retenido sea con menos fuerza. Es por eso que las Gram negativas tienen este famoso color violeta y las Gram negativas tienen el famoso color rosa. Además de que en la Gram negativa tenemos una mayor cantidad de líquido. Ahora, estas pueden tener diferentes formas, ¿verdad? Tenemos las esféricas, que son como los cocos, que entre estas tenemos el Streptococcus y el Staphylococcus. Tenemos las cilíndricas, que son los bacilos, que aquí se encuentran las enterobacterias y las pseudomonas, y las espiroquetas, que es el Treponema pallidum o la Borrelia. Entonces, aquí en la imagen nosotros podemos ver diferentes partes, ¿verdad?, en lo que son la espiroqueta, pequeños bacilos, una forma cilíndrica, ¿verdad?, que ellos tienen, la famosa E. coli, el Escherichia coli. Pueden parecer aisladas o asociarse en parejas, como lo habíamos dicho. Diplococcus, que son las Neisseria o los Streptococcus pneumoniae en cadena. Esto es muy importante que lo sepan. Diplococcus, las Neisseria, las cadenas, Streptococcus, tetradas, arnicias, racimos, como les había dicho, ya son parte de la Staphylococcus, y las letras chinas, que son Corynebacteria. El tamaño también es de mucha importancia, porque estas se miden en 1 metro, y 1 metro es igual de 10 a 3 milímetros.
En general, como por ejemplo, las bacterias esféricas tienen un diámetro de más de 1 y las bacterias alargadas 1.5 hasta 8 de longitud. Es decir, estos son bastante largos, como ustedes pueden observar en la imagen. Estos son largos, aunque este parámetro varía según la función de los diferentes tipos de géneros bacterianos. Los famosos cultivos o el cultivo de sangre, que es lo que ustedes van a ver. Esta no es nada más y nada menos que la extracción de sangre que se realiza en una prueba de laboratorio. ¿Para qué? Para saber qué bacteria, o si es una bacteria o si es un virus el que está afectando el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos las grandes tres series de nuestro cuerpo son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos, por parte del hematocrito, ¿verdad? La sangre nutrida y que se cambia cada 120 días. Los glóbulos blancos, que son los que luchan con unas infecciones principalmente bacterianas. Y tenemos también, que es parte de nuestro sistema inmunológico, los linfocitos, que estos se encargan principalmente de los virus. Y las plaquetas, que tienen una doble función. ¿De qué doble función? Porque se encuentra tanto en las series rojas como en el sistema inmunológico, porque las plaquetas lo que nos hacen es evitar que haya una hemorragia sanguínea. Es decir, ellos forman la famosa cascada de coagulación y que envían un coágulo, y hasta cuando nos hacemos una herida y se presiona, ahí son las plaquetas que se van a hacer a cargo para formar un coágulo y evitar que haya una hemorragia, evitar que haya más sangrado. La mayoría de los cultivos se verifican, como hemos dicho, si hay bacterias. Un cultivo de sangre puede llevar a cabo empleado de una muestra de sangre, también por tejido, inclusive materia fecal u otro tipo de líquido, ¿verdad? Entonces, en la imagen nosotros podemos ver que esto es el famoso agar sangre, que están en las partes de los recipientes. Pero si no tuviera ninguna bacteria, no se mirarían estas colonias, perdón, ustedes no pudieran apreciar estas colonias que se miran, estas rayas, estas levaduras, no se pudieran observar nada de esto. Si simplemente la persona estuviera bien, se mirarán unas cuantas. ¿Por qué? Porque es normal en nuestro torrente sanguíneo tener una bacteria, una flora normal bacteriana, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que hay una manera aún mayor, está colonizada, entonces significa que hay una bacteria afectando el torrente sanguíneo, ya sea, ¿verdad?, si lo extrajimos de sangre, de tejido, materia fecal, orina u otro líquido del cuerpo. Tenemos el urocultivo. Esto del urocultivo es nada más y nada menos que el famoso examen de sangre, como les había dicho al principio de la clase, ¿verdad? Simplemente la extracción de sangre, esta lleva un proceso de análisis, primero por parte simplemente físico, es decir, al fresco yo observo y voy describiendo. Después lo miro microscópicamente, o también puedo hacer la parte, por último, perdón, se hace la parte de ponerlo en el recipiente para saber si hay una bacteria. Por lo general los mandan los urocultivos para descartar infecciones renales principalmente, o saber si hay una presencia de cálculo. Cuando hay una presencia de cálculo en el examen de orina, sale reflejado que hay sangre, hay presencia de sangre, por lo cual significa que hay una posible litiasis renal, es decir, cálculo o anemia. El coprocultivo es nada más y nada menos que el examen de la heces. Normalmente los mandan a los niños, ya sea también personas adultas sin ningún problema, para descartar algún parásito intestinal que está afectando el organismo. Ahora, como parte de la epidemiología y profilaxis de las enfermedades infecciosas, nosotros ya habíamos hablado anteriormente de lo que era la epidemiología. Ella se encargaba de estudiar cuáles eran las personas, sexo, género, población, índices de que se pueden afectar más por X o Y enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos que una enfermedad transmisible o infecciosa es causada por un agente infeccioso, justamente. Estas enfermedades siguen siendo problemas sanitarios agudos, como por ejemplo tenemos que en invierno nosotros estamos más propensos a las bacterias que nos ataquen, ya sea a causar diarrea, a causar un brote pequeño de cualquier enfermedad, ¿verdad? Según la zona donde nos encontremos, según el ambiente. Pero todo esto tiene factores epidemiológicos primarios y también secundarios. Entonces, en los primarios nosotros tenemos el agente infeccioso. Aquí pueden ver ustedes en la imagen el mosquito, como por ejemplo
la transmisión desde el agente infeccioso, el portador, en este caso puede ser simplemente el mosquito, pero recordemos que no solo él puede ser un agente causal. La cadena más famosa que nosotros conocemos de transmisiones o de agente infeccioso es la famosa cadena ano-mano-boca, que es por medio cuando ingerimos lo que son las comidas, o simplemente compramos en la calle y no sabemos cómo hicieron esa comida, o alguna fruta, si está bien lavada, etcétera, etcétera. El mecanismo de transmisión aquí podemos ver de que se puede hacer por contacto, por estornudo, etcétera. Y la población, ¿por qué la población? Porque muchas veces la población puede estar susceptible, es decir, de que si esta población es una población húmeda, que tiene un río cerca, o que esta zonas rurales o no rurales, ¿verdad? Tal vez viven cerca de un cauce o algo así, entonces estas personas están más propensas a padecer de enfermedades respiratorias y digestivas. ¿Por qué? Porque ellas viven cerca de este cauce, es decir, del desperdicio que todos nosotros estamos. También tenemos los factores secundarios o las actitudes del agente infeccioso, los factores biológicos o endógenos, es decir, el sexo, la edad, la raza, etcétera, que están ligados a lo que son el entorno de ellos se desarrollan, ligados también al estilo de vida. ¿Por qué el estilo de vida? Las personas sedentarias, las personas que no hacen nada, no van a tener la misma resistencia física, el mismo sistema inmunológico que lo tenga una persona que sale a correr 4 veces a la semana o 5 veces a la semana, que cuida su alimentación, etcétera, etcétera. Y también ligado al sistema sanitario. Esto quiere decir dónde él se encuentra, si hay jornadas de vacunación, también si hay jornadas de lo que son las famosas fumigaciones que mandan los ministerios de salud, ¿verdad?, a diferentes barrios y sectores. Estos por lo general primero se enfocan en donde puede haber un mayor brote, es decir, una mayor epidemia, un mayor riesgo de que haya una infecciosa y se comienza a propagar, y por último van comenzando a descender hasta llegar a las personas menos susceptibles, pero eso no significa que ellas no reciban la misma atención que reciben las que tienen el mayor foco de atención. También tenemos las amplitudes del agente infeccioso, que es el poder de la propagación. Depende de la contagiosidad que se tenga. Al momento de producir una enfermedad, esta es la patogenicidad que tenga, y generar casos groseros o casos graves, que son las partes de la virulencia. Es decir, con tanta fuerza, ¿qué tanta fuerza puede tener la bacteria o el virus para causar esto? Las profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? Son nada más y nada menos las medidas que yo voy a tomar para prevenir esa enfermedad, proteger al hombre, no solo el hombre, sino a toda la comunidad, para evitar que esta comunidad sufra de ese brote si no ha sufrido, y los que están, evitar que recaigan y que se contagien otras personas, que se propaguen. Entonces, comprenden de 2 tipos de medidas. Tenemos que son de carácter general, según las características epidemiológicas, que esto se hace por medio de detección del foco. Si una persona, por ejemplo, anda con varicela en X o Y cuadra y es reportada, entonces hay que ver en qué etapa de la varicela se encuentra, si está en la parte contagiosa o no, y posteriormente a eso se comienza a preguntar en las otras casas, ¿verdad?, en las casas más cercanas, si no hay alguien con posibles síntomas también, porque esto, aunque no pareciera la varicela, puede causar un pequeño brote en lo que es la zona, ¿verdad?, donde se encuentra afectada, los portadores, las personas que lo están padeciendo, si esto se da por el contacto personal o si es mejor aislarlo, la declaración y técnicas de saneamiento que debe tener esta persona. Tenemos específicas por medio de 3 procedimientos. La introducción a la inmunidad adquirida por mediante de vacunas. Como nosotros sabemos, desde que estamos pequeños, al momento que nos llevan a los controles prenatales, nosotros pasamos todos los primeros 6 meses, 18 meses, hasta 3 años o más, yendo a controles que nos hacen misa, pero con el objetivo de que nosotros creemos cierta inmunidad por medio de las inyecciones que nos implementan, para que si no padezcamos de esa enfermedad, o si esta enfermedad no nos ataque con tanta agresividad, para poder tener un sistema inmunológico reforzado y lo suficientemente fuerte. Como por ejemplo la vacuna tenemos la de neumococo, la MMR, la pentavalente, la DT, la DTT. Todas estas son vacunas que se hacen en determinado momento, que se va creciendo el niño a los 3, 6 y 9 meses, y muchas veces
se hace una segunda ronda para reforzar justamente esto, para evitar en el caso de los niños de que recaigan en una neumonía, porque una neumonía no va a atacar igual a un niño que a un adulto. El niño puede morir de una simple neumonía. La transmisión de la inmunidad pasiva por medio de suero. Esto por medio de suero, adelante vamos a ver, pero se lo voy a adelantar de forma breve. Trata de que ellos tienen una inmunidad pasiva, pero es rápida, es decir, él acaba rápidamente con lo que es la parte que me está causando una enfermedad, el agente causal, pero eso es todo. En cambio, las vacunas tienen una más larga duración de esto, y la quimioprofilaxis se supone la administración de fármacos que impiden toda actuación del germen sobre el individuo sano, es decir, los fármacos que yo puedo. Tenemos también las medidas de reservorio o las fuentes de infecciones. Todo esto son por portadores, animales o telúricos. Las medidas sobre el mecanismo de transmisión, si es directo, si es indirecto, si es aérea, hídrica, por alimentos, hemoderivado y trasplante o transmisiones por vectores. Todo esto abarca lo que son la epidemiología. Ahora, la inmunidad ante las infecciones y vacunas, como les había dicho, nos ayudan a desarrollar una inmunidad artificial activa, es decir, que siempre está presente y que se puede reforzar. Una por lo general de las que los humanos más, por así decirlo, abusan son la del famoso tétano. Por lo general a las mujeres embarazadas, que si uno se corta con un cuchillo o algo metálico, lo mandan a hacerlo, y está bien la prevención, pero muchas veces se está abusando de lo que son la vacuna contra el tétano. Esto lo que hacen es producción de anticuerpos por parte de nuestro microorganismo. En sí, ¿qué es lo que hace esto de la vacuna? Nos inyectan una pequeña cantidad del gen, es decir, si nosotros nos ponemos la neumococo, esto lo que hace es tener estas bacterias del Streptococcus pneumoniae, son introducidas a nuestro organismo. Es por eso que muchas veces después de este tipo de vacunas, algunos pueden experimentar pequeñas fiebres, vómitos, pero es normal. ¿Por qué? Porque su cuerpo está luchando contra esta pequeña cantidad para crear una memoria, y así, si una vez ya expuesto, él puede responder de una mejor manera, ya sea no presentando el cuadro clínico de la enfermedad o simplemente no presentándolo del todo. Tenemos los tipos de vacunas. Tenemos que hay vacunas inactivas que contienen microorganismos que pueden ser muy dañinos, pero estos se han tratado con productos al calor, con químicos al calor, para que estos no tengan esta agresividad y que no logren provocar la enfermedad. Simplemente guardar una pequeña memoria de lo que es. Este tipo de vacunas por lo general son las de la gripe, la cólera o la de la hepatitis A. Tenemos las vacunas vivas atenuadas que contienen microorganismos que han sido expresamente cultivados en condiciones especiales para que no sean patógenos. Estas son la vacuna de la rubiola, la tuberculosis, la papera y el sarampión. Es decir, estos cuando nos inyectamos son muy raros que presenten efectos, pero eso significa que no lo pueden presentar. Las subunitarias, que esto lo que hacen son fragmentos de microorganismos que provocan una respuesta inmune a ellos, pero estos no me causan la enfermedad. Estas son como la hepatitis B. Y las toxoides, que contienen partes de microorganismos, que son responsables de causar la enfermedad, aunque dichas partes llamadas toxoides se estiman que utilizan para utilizarlas como vacunas sin que provoquen la enfermedad. Estas son la del tétano y la de difteria. Y los sueros, como habíamos dicho, son preparados biológicos de origen animal o humano que contienen anticuerpos y producen una inmunidad artificial pasiva a las personas, que se transmiten, que se administra frente a enfermedad infecciosa. Él lo que va a hacer es rápidamente atacar a lo que es el agente causal y tratar de sacarlo de lo que es del torrente sanguíneo, no sacarlo completamente, pero sí luchar contra él para evitar su propagación. Y una vez que él pase este proceso, se acabó la inmunidad artificial, es simplemente momentánea. Y por lo general las personas que padecen de tuberculosis, estas tienen un seguimiento posteriormente para saber si ellos recaen o no en lo que es la enfermedad de la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa y muy transmisible fácilmente. Se emplean sueros de tratamiento en enfermedades, como habíamos dicho, de urgencia. Un ejemplo de esto también es el suero antirrábico, que es para la profilaxis, es decir, la prevención de mordeduras de animales, famosamente por los perros. Y tenemos otros sueros que contienen anticuerpos para neutralizar sustancias.
transferir toxinas, sustancias nocivas, venenosas producidas por organismos. Son de este tipo los verdaderos suelos antihistéricos, antitetánicos, etcétera, que neutralizan las toxinas producidas por bacterias, es decir, ellos actúan al instante. Aquí tenemos ver que el suelo, la inmunización pasiva en imagen, primero pueden ver que se extrae la sangre con anticuerpos formados en una infección reciente, se purifican los anticuerpos y posteriormente los anticuerpos que se administran por parte de lo que es el suero, ellos vienen y combaten la infección actual. Y eso es todo.